Bueno, le informaba el día de ayer que el presidente López Obrador dio a conocer en su conferencia que la Secretaría de Gobernación enviaría una carta a los ministros de la Suprema Corte para preguntarles qué han hecho respecto de la prohibición constitucional de que algún servidor público gane más que el presidente de la República. De acuerdo con los datos del propio Ejecutivo, los ministros ganan 4 veces más que él. Esta carta fue enviada ayer por la tarde por la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, quien incluso tuiteó una foto firmando esta carta. Pero, pues, ¿qué validez legal tiene esta carta? ¿Qué consecuencias puede traer? ¿Qué sabemos sobre los salarios de los ministros y del presidente? De todo ello vamos a platicar con Javier Martín Reyes, investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. ¿Cómo estás, Javier? Buen día. Hola, ¿qué tal, Pascal? Como siempre, con el gusto de saludarte y a todas las personas que nos escuchan. A ver, comencemos por esto. ¿Tiene facultad el Ejecutivo, facultad legal, desde luego, de preguntarle a los integrantes de otro poder qué han hecho para cumplir con la Constitución? No, a ver, yo te diría, creo que desde el día de ayer, Pascal, cuando se anunció, como ya decías, este tema de la carta, la gran pregunta que nos hacíamos era, bueno, ¿a partir de qué facultad la Secretaría de Gobernación piensa que le puede hacer una petición de este tipo a la Suprema Corte de Justicia? Y la verdad es que creo que sí fue muy sorprendente ver, ¿no?, cuál fue el fundamento jurídico que utilizaron, porque lo que utiliza la carta, según se dio a conocer en un boletín de prensa, Pascal, es una fracción del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que dice nada más y nada menos que a la Secretaría de Gobernación le toca vigilar el cumplimiento de los preceptos constitucionales por parte de las autoridades. Es decir, es una facultad que parece muy amplia, pero que si la interpretamos correctamente y vemos, aunque sea una obviedad, que está incluida en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y que esta ley tiene como finalidad establecer las bases de organización al interior de la Administración Pública Federal, pues queda clarísimo que eso hay que interpretarlo en el sentido de que sí, la Secretaría de Gobernación podrá pedirle a otras autoridades de la Administración Pública Federal información para vigilar que estén cumpliendo con la Constitución, pero definitivamente esto no le da facultades a Gobernación para andar vigilando, imagínate, a la Suprema Corte de Justicia, al Consejo de la Judicatura, ¿no?, a los órganos con autonomía constitucional. Pues la Secretaría de Gobernación, imagínate, si el día de mañana dice, oye, pues yo vengo a vigilar que el INE sí esté organizando bien las elecciones, o que el Tribunal Electoral esté resolviendo bien los asuntos, o que con esta facultad después se voltee Gobernación y quiere empezar a vigilar a las entidades federativas, a los estados, legislaturas locales, municipios. Es decir, ¿no?, el planteamiento jurídico, ¿no?, digamos, de la carta, yo te diría, es un despropósito. No hay ninguna manera razonable de interpretar ese artículo para los propósitos que estableció la Secretaría de Gobernación, ni mucho menos la Corte está obligada a contestar, responderle en 5 días, ¿no? Porque también fue muy curioso que Gobernación le dice a la Corte, oye, y además te doy 5 días para que contestes. Caray, la Secretaría de Gobernación no es el superior jerárquico de la Suprema Corte. Hay una cosa que seguramente saben en el gobierno federal, que es la separación de poderes. He oído hablar de ella, sí. Sí, no, a ver, digamos, o sea, yo te diría, esto es algo básico, elemental, Pascal, ¿no? Digamos, Gobernación tiene sus funciones dentro del seno, ¿no?, de las atribuciones que tiene el Ejecutivo Federal, y no se puede convertir en una suerte de supervigilante de todas las autoridades públicas del país, porque eso sea violatorio precisamente de la Constitución, Pascal. Bueno, ahora, en cuanto al tema de los salarios, ¿sí es una comparación correcta, digamos, informativamente correcta la que hace el presidente? Yo gano, dice él, 140,000 pesos y ustedes ganan 600,000 mensuales. No, a ver, yo te diría, ahí hay una confusión que yo creo que es absolutamente deliberada, Pascal, porque incluso ya hay sentencias de la propia Corte. Lo que dice la Constitución no es que el salario o el sueldo del presidente es el tope y que todos los demás tienen que ganar menos. Lo que dice la Constitución es que el tope es la remuneración, que es un concepto diferente, del presidente de la República. Y la propia Constitución, Pascal, dice con toda claridad que por remuneración hay que considerar
toda percepción en efectivo o en especie de cualquier tipo, ¿no? Entonces, el presidente de la República recibe un salario, un sueldo, es posible que ese dato que da de los 130,000 pesos sea real, pero su remuneración es muchísimo mayor, digamos, lo digo sin ninguna exageración, Pascal. Esta es una persona que vive en un palacio, en Palacio Nacional, que no paga renta, que tiene acceso a comida, que tiene acceso a servicios médicos, que tiene acceso a una enorme cantidad de bienes y servicios que se paga del presupuesto público para él y su familia. Eso, la suma de todas esas percepciones en especie, tendría que estar dentro del cálculo, y eso es lo que no ha querido hacer el presidente de la República. ¿Y por qué no lo ha querido hacer o por qué no lo ha querido dar a conocer, Pascal? Pues porque yo creo que simple y sencillamente las cuentas no le van a dar, y si hiciéramos el ejercicio, yo la verdad dudaría mucho de que en efecto las remuneraciones de nueva cuenta en efectivo y en especie del presidente de la República sean menores a las que reciben las y los integrantes de la Suprema Corte, y además habría que decirlo, Pascal, ¿no? Tampoco se vale interpretar de manera aislada el 127 de la Constitución, porque la propia Constitución en repetidas ocasiones también dice, por ejemplo, que a las y los ministros de la Corte, a los integrantes del Poder Judicial, no se les puede disminuir, no digamos, su remuneración durante su encargo. ¿Por qué, Pascal? Por una muy buena razón, porque no se quiere que a través de los recortes presupuestales y de la de las remuneraciones se generen, déjame ponerlo así, amenazas, ¿no? O intentos de incidir en las decisiones de la Corte. Entonces yo creo que también al presidente se le hace muy fácil tomar estos datos de manera tramposa y decir, miren, mi sueldo es más bajo. Bueno, seguramente el sueldo sí es más bajo, su salario es más bajo, pero si consideramos las remuneraciones totales, creo que la historia sería muy diferente, y de lo que habla la Constitución, Pascal, es de remuneraciones. Oye, me queda solo un minuto, Javier. Los 600,000 que dice el presidente, ¿sí son correctos, sumando, no sé, salarios y otras remuneraciones en especie de los ministros? Yo tengo la impresión de que la cifra no es tan alta, Pascal, o sea, es decir, creo que está en el orden de los 200,000 pesos, alguna cosa por el estilo. No tengo el dato preciso, pero sí me parece que decir que es 4 veces el salario más alto, a mí es algo que no, francamente no me parece que sea ni lo correcto, ni lo que está en el presupuesto de egresos, ni mucho menos que, como decíamos, esa sea la comparación que en términos constitucionales tendríamos que hacer. Bueno, pues vamos a ver qué pasa en 5 días, qué responde la Corte, si es que responde. Javier, muchas gracias por tu ayuda, como siempre. No, hombre, al contrario, Pascal, te mando un abrazo muy fuerte. Otro para ti, gracias. Javier Martín Reyes es investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.